La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta oportunidad, aquí en el departamento de Cajamarca, la provincia de Selendín, estamos aquí, en este lugar, hermanos, ¿no? Por lo que está sucediendo acerca de, en todo el mundo, ¿no? Acerca de este virus, lo que es el coronavirus. En este tema voy a compartir el tema acerca de las plagas de Dios, o de lo que también, ¿no? No todo lo que sucede en el mundo provoca a Dios, o sí lo provoca. Hoy en día se escucha en distintos lugares que el virus que hoy en día es conocido como el coronavirus es de Dios, dicen así. Pero vamos a analizar a través de las escrituras, y así ustedes estén en casa, así también, hermanos, atendiendo a las preguntas que vamos a hacer a las escrituras. Para esto, hermanos, Dios mandó 10 plagas a Egipto, ¿no? A un lugar específico, a un país, podemos decir, que es Egipto. La primera plaga que envió Dios a Egipto fue el agua, que el agua se vuelve en sangre, según el libro de Salmos 105:29. Para esto nos vamos a preguntar, ¿qué ordenó Jehová por medio de Moisés? Según el libro de Éxodo capítulo 7, versículos 19, ¿no? Pueden leerlo. La respuesta: ordenó que Aarón convierta el agua en sangre. No. O sea, hermanos, vemos que a través de Moisés, Aarón convirtió el agua en sangre. ¿Con qué, hermanos? Vemos con el bastón. No. La segunda pregunta es, ¿cómo Aarón convirtió el agua en sangre? Según el libro de Éxodo capítulo 7, versículos 20 y 21, levantó su bastón y tocó el agua del río, ¿no? Como ahí vemos. ¿Qué hicieron los encantadores de Egipto? O sea que como Aarón ya había convertido el agua en sangre, ¿qué es lo que hicieron los encantadores? O sea, la gente de Egipto. Libro de Éxodo capítulo 7, versículo 22. Hicieron lo mismo con sus artes mágicas. O sea, ellos también podían hacer lo que hizo Aarón, ¿no? Vemos que lo hicieron también así. ¿Para qué Dios quiso que el agua se convierta en sangre? Según el libro de Salmos capítulo 78, versículo 44, nos da la respuesta: para que los egipcios no puedan beber el agua. O sea, ¿no? La finalidad de esta plaga era para que los egipcios no pudieran beber el agua. No sé. Vamos a seguir preguntando. ¿Qué hicieron los egipcios a causa de esto? O sea, como ya el río estaba convertido en sangre, ¿qué hicieron los egipcios? Éxodo 7:24, los egipcios hicieron pozos en las orillas de los ríos para sacar agua limpia. O sea, como ya no podían beber, ellos lo que hicieron, ¿no? Ya es cavar otros lugares para que de esa manera puedan tomar agua limpia. Pero fue una plaga que Dios mandó al país de Egipto, porque ahí estaba su pueblo de Dios. Siguiente pregunta, ¿no? En los posteriores tiempos, ¿quién tendrá poder de convertir el agua en sangre? O sea, hemos visto que eso sucedió en Egipto y también pudieron hacer los egipcios. Pero en los posteriores tiempos, según las escrituras, ¿quiénes podían convertir el agua en sangre? Según el libro de Apocalipsis capítulos 11, versículos 4 al 6, respuesta es: los dos testigos podrán transformar el agua en sangre. Hay dos, según la revelación de Juan, que no van a hacer esta señal también, que conviertan el agua en sangre. Eso hemos visto, hermanos, lo que es la primera plaga. Ahora, la segunda plaga que Dios mandó a Egipto, ¿cuál fue? ¿No? Según el libro de Salmos 105:30, las ranas. La segunda plaga que Dios envió a los egipcios fue las ranas. ¿Qué hizo Aarón por orden de Jehová? Extendió la vara sobre las aguas de Egipto y salieron ranas, cubrieron la tierra. O sea, la respuesta es: extendió la vara, a extender la vara salieron ranas y las ranas cubrieron la tierra de Egipto. ¿Y qué hicieron los encantadores?
o sea, digamos la gente del faraón? Respuesta es, hicieron lo mismo con sus encantamientos, trajeron también ranas. O sea que también ellos podían hacer eso, ¿no? Según lo que estamos leyendo en el libro de Éxodo capítulo 8, versículo 7, ¿no? ¿Qué hizo el faraón al ver las ranas sobre su pueblo? No, respuesta, el libro de Éxodo capítulo 8, versículos 8. Respuesta es, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo que oren a Dios para que les quite la plaga. O sea, ¿no? Les llama a los que estaban causando esto, digamos Moisés y Aarón, llama para que oren a Dios para que les quite, ¿no?, las ranas que estaban en toda la ciudad de Egipto. ¿Qué respondió Moisés ante el pedido del faraón? No, ¿qué respondió Moisés ante el pedido? Según el libro de Éxodo capítulos 8, versículos 9, 10 y 11, la respuesta es, Moisés le dijo al faraón que se hará como él quiera para que vea el gran poder de Dios, así las ranas quedarán solamente en el río, ¿no? Lo que le había dicho, digamos, lo que estamos viendo, lo que había reclamado, ¿no? Lo que había pedido el faraón a Moisés, eso iba a hacerlo, ¿no? Como dice, aquí vamos a ver la pregunta. ¿Qué hizo Moisés después de hablar con el faraón? Según el libro de Éxodo capítulos 8, versículos 12 y 13, la respuesta es, Moisés clamó a Jehová para que haga conforme le dijo al faraón. Según el libro de Éxodo 8, 12, 13. Y se cumplió lo que le había prometido, ¿no? Y Dios hizo que las ranas solamente queden en el río. La tercera plaga que se envió a Egipto es los piojos, según el libro de Salmo 105, 31. ¿Qué hizo Aarón por orden de Jehová? Libro de Éxodo capítulos 8, versículos 16 y 17. Tocó con su vara el polvo de la tierra y el polvo se convirtió en piojos. O sea que, hermanos, con la vara, ¿qué es lo que hizo Aarón? Tocó el polvo de la tierra y el polvo se convirtió en piojos, ¿no? ¿Los encantadores pudieron hacer lo mismo? O sea, la gente del faraón pudieron hacer, no pudieron. Según el libro de Éxodo 8, 18, no pudieron hacer. Y entonces la pregunta es, ¿qué le dijeron los encantadores al faraón? O sea, al no poder, ¿qué es lo que le dijeron los encantadores? Según el libro de Éxodo 8, 19, los encantadores le dijeron, esto es cosa de Dios. O sea que ya no pudieron hacer la tercera plaga, ¿no? La cuarta plaga, que se llama, ¿no?, variedades de moscas, pero para el país de Egipto. ¿Qué hizo Jehová antes de enviar la plaga de moscas? Según el libro de Éxodo capítulos 8, versículos 20 y 21, la respuesta es, les dijo a Moisés que hablen con el faraón y les diga que deje ir a su pueblo, o enviará toda clase de moscas. No. Y según la Biblia católica, ¿no?, los tábanos son un tipo de moscas que menciona la Biblia católica. Son similares a las moscas, pero más grandes y de molestoso ruido. Por lo general tienen ojos grandes y verdosos. Y fue eso, ¿no?, que lo envió a los egipcios, los tábanos, o todo tipo o variedad de moscas, ¿no? La quinta plaga que se envió a Egipto, la peste en los ganados de los egipcios. ¿Qué hizo Jehová antes de enviar a la quinta plaga? Según el libro de Éxodo capítulos 9, versículos 1 y 3, le ordenó a Moisés que hable con el faraón y le advierta sobre la plaga que enviará si no dejará ir a su pueblo. ¿La quinta plaga afectó solo a los animales? Según el libro de Éxodo 9:6, sí, la quinta plaga mató a los animales de los egipcios. O sea que la quinta plaga se fue solamente específica a los animales de los egipcios. ¿No? La sexta plaga enviada a los egipcios, sarna o úlceras, ¿no? Jehová, ¿qué ordenó a Moisés y Aarón? No. Según el libro de Éxodo capítulo 9, versículos 8, la respuesta es que tomen un puñado de ceniza de un horno y la esparzan hacia el cielo delante del faraón, ¿no? O sea que tomen el puñado de, no, que tomen puñados de ceniza y los esparcen hacia el cielo delante, ¿no? Segunda, pues
Vamos a seguir preguntando, ¿qué dice? ¿Qué ocurrió al esparcir la ceniza delante del faraón? Según el libro de Éxodo capítulos 9 versículos 10, apareció un salpullido que causaba llagas en personas y animales, ¿no? ¿Qué ocurrió al esparcir la ceniza? Dice, apareció sarpullido, o sea, en todo el cuerpo sarpullido que causaban llagas en personas y animales, ¿no? Los magos, ¿por qué no podían estar delante de Moisés? ¿No? Porque los magos siempre han estado ahí con el faraón. ¿Por qué no pudieron estar delante de Moisés? La respuesta es porque les apareció el sarpullido. O sea que también los encantadores o los que estaban con faraón, les había aparecido también el sarpullido. Ahora, otra pregunta, ¿no? ¿La sarna que cayó sobre Job es la misma que cayó sobre los egipcios? Según el libro de Job, capítulo 2, versículos 7 y 8, sí, la sarna se refiere al sarpullido que aparece en la piel y causa llagas, es decir, lo mismo que le ocurrió a Job. O sea, la misma, la sexta plaga también lo tenía Job, ¿no? Según la revelación de Juan, ¿a quiénes vendrá la sexta plaga de Egipto? O sea, esta plaga no está, que va a ser enviada también. Según el libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 10, la respuesta es a toda la gente que tiene la marca de la bestia y adora su marca. Esta sexta plaga, hermanos, vemos que va a ser enviada, según la revelación de Juan, a toda la gente que tiene la marca de la bestia y adora su marca. Estén atentos, hermanos, con lo que Dios va a hacer con esta sexta plaga, que va a ser enviada, dice, a los que tienen la imagen de la bestia y adora su imagen. Vamos a ver la séptima plaga que fue enviada a los egipcios, el granizo. Jehová, ¿qué le ordenó a Moisés para que venga la séptima plaga? Según el libro de Éxodo capítulo 9 versículo 22, la respuesta es que extienda su mano hacia el cielo para que caiga el granizo en la tierra, ¿no? ¿Y qué ocasionó el granizo? La pregunta, ¿no? ¿Qué ocasionó el granizo? Según el libro de Éxodo capítulos 9 versículo 25 y Salmos 78, 47 y 48, la respuesta es: el granizo hirió a las personas, animales y plantas, ¿no? O sea, hermanos, el granizo que envió a los egipcios hirió a las personas, animales y también a las plantas. ¿Para cuándo está guardado el granizo? Quiere decir que Dios tiene preparado también el granizo. Según el libro de Job, capítulo 38, versículos 22 y 23, respuestas para el tiempo de guerra y desgracia. O sea, hermanos, el granizo, la séptima plaga que envió a los egipcios, está guardado para un tiempo determinado, que es las guerras y las desgracias, ¿no? Siguiente pregunta que vamos a ver: ¿cómo es el granizo que Jehová tiene guardado? Según Apocalipsis 16, 21, es de gran tamaño. O sea, ¿no? Tienen que leer lo que dice Apocalipsis 16, 21, es de gran tamaño que va a enviar, que porque Él lo tiene guardado. Siguiente pregunta: cuando Josué estaba en guerra con los amorreos, ¿qué hizo caer Dios del cielo? Según Josué, libro de Josué capítulo 10, versículos 10, 11, ¿no? La respuesta hizo caer grandes piedras de granizo, ¿no? Hacia el pueblo de los amorreos. Octava plaga son las langostas que envió a los egipcios. ¿Qué hizo Dios antes de mandar la octava plaga? Según el libro de Éxodo capítulos 10, versículo 1, 4 y 5, respuestas: ordenó a Moisés que dé aviso al faraón. La siguiente pregunta es: ¿qué hizo Moisés para que llegue la plaga? Según el libro de Éxodo capítulo 10, versículos 12, 14 y 15, extendió su vara sobre la tierra de Egipto y llegó un viento con langostas. A través del viento envió las langostas. Ahora, como siguiente pregunta es: ¿cómo quitó Dios la plaga de las langostas? Según el libro de Éxodo capítulo 10, versículos, envió un gran viento que se lo llevó todas las langostas hacia el mar Rojo. O sea, de esa manera, ¿no? A través de este viento, toda la langosta fue quitada del país de Egipto. Novena plaga a Egipto, al país de Egipto. ¿Qué hizo Moisés para que haya tinieblas? Según el libro de Éxodo capítulo 10, versículos 21 y 22,
Respuesta es, Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densa tinieblas 3 días. ¿Y qué pasó durante los 3 días de oscuridad? No, la pregunta es, libro de Éxodo 10:23, nadie podía ver a su vecino ni moverse de su lugar. O sea, todo era oscuro, 3 días que no se podían ver nada. Eso sucedió, ¿dónde, hermanos? En el país de Egipto. O sea, eso quiero que entiendan, hermanos, todas estas plagas fue específicamente a un país, porque en ese país estaba su pueblo, el pueblo de Israel. Vamos a seguir viendo la última plaga, la 10ª plaga, muerte de los primogénitos. Fue la última plaga que envió Dios a los egipcios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés acerca de la 10ª plaga? Según el libro de Éxodo capítulo 10 versículos 1 y 5, respuesta le dijo que después de esta plaga dejarían libre a los israelitas. Según esta última plaga iba a dejar Faraón dejar ir a los israelitas de Egipto. ¿En qué momento Jehová heriría a todo primogénito de Egipto? O sea, ¿cuándo iba a pasar esto, hermanos, de la 10ª plaga? A la medianoche. A la medianoche vino la muerte y mató a todos los primogénitos de los egipcios. Desde ese entonces, no, hermanos, dejó que los israelitas salgan de Egipto. Y fue así. Estas 10 plagas fue enviado al país de Egipto. ¿Para qué? Para que Dios haga salir a su pueblo Israel de Egipto. Así, hermanos, hemos visto las 10 plagas de Egipto. Advertencia, ¿no? ¿Qué advertencia hizo Jehová para quienes oprimen a su pueblo? ¿No? ¿Qué advertencia hizo Jehová para quienes oprimen a su pueblo? Según el profeta Ezequiel 25 al 32, quiere decir, no tienen que leer del capítulo 25 hasta el capítulo 32. La respuesta: Jehová advirtió que castigará y enviará plagas a quienes oprimen a su pueblo. O sea que Dios también iba a enviar plagas a los que iban a oprimir a su pueblo de Israel. No. A los que iban a oprimir a su pueblo. Así como envió a los egipcios las 10 plagas, a los que oprimen a su pueblo también les envió estas plagas. Según el libro de Ezequiel, capítulo 25, y lean, ¿no?, todos los capítulos 25, 26 hasta el capítulo 32, lo que envió a distintas, digamos, a los que rodeaban al pueblo de Israel, les envió estas plagas, ¿no? Ahora, hermanos, castigo al pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué Dios también castigó a su pueblo? Hemos visto a los egipcios las 10 plagas, a los que oprimían a su pueblo también les iba a enviar plagas. Ahora, ¿por qué el castigo al pueblo de Israel? Porque Dios también castigó a su pueblo. Según el libro de Ezequiel, capítulo 5, versículos 6, 12, 13 y 14, la respuesta es por la desobediencia, ya que desecharon los mandamientos. O sea que no querían obedecer los mandamientos. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés acerca de las plagas? Según el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 21, 22, 27, 28, 35, y Deuteronomio capítulo 28, 58 al 62, y Levíticos 26, 14 y 16. La respuesta es que así como hirió a Egipto, también puede herir a su pueblo con las mismas plagas y con nuevas plagas y enfermedades con las que no estaban escritos en el libro de Moisés, porque en otros libros estaban escritos de otras plagas. No, esto, hermanos, hemos visto que en el libro de Moisés estaban escritas las 10 plagas que mandó a Egipto, y también iba a mandar a su pueblo otras plagas que no estaban escritas en el libro de Moisés. Pero en otros libros sí hay escritas otras plagas que iba a enviar a su pueblo, específicamente a su pueblo, a los que oprimían a su pueblo, y también a los egipcios que había enviado. No hay que confundirnos, hermanos, sacar textos que hoy en día se está viendo que están sacando textos que no conviene. Tienen que analizar a quiénes se envía estas plagas. No, hay que ver las escrituras, lean bien las escrituras. No es porque ustedes lean un texto y así tratan de entender. Ahí está hablando a su pueblo.
¿no? ¿Qué le dijo Jehová a Moisés acerca de las plagas? Así como hirió a Egipto, también puede herir a su pueblo, con la misma plaga y con nuevas plagas y enfermedades. Y eso fue y sucedió al pueblo de Israel, según uno va analizando, hermanos. No. Ahora, hermanos, vamos a ver el castigo de Dios al mundo, ¿no? ¿Por qué Dios va a castigar al mundo? No. Hemos visto, hemos analizado las 10 plagas a Egipto, a un país, a los que oprimieron a su pueblo Israel y también a su pueblo. Ahora, castigo de Dios al mundo. ¿Por qué Dios castigará al mundo? Según el profeta Isaías dejó escrito, por la maldad que hay en el mundo. ¿Y qué es la maldad? Toda maldad viene a ser pecado, según el libro de 1 Juan 5:17, ¿no? ¿Por qué Jehová vaciará la tierra? Dice que según el profeta Isaías 24:1, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? ¿No? Nos dice la respuesta. Porque sus habitantes han dejado de cumplir sus leyes y han contaminado la tierra con su maldad. Aclaración, ¿no? Según el libro de Romanos 1, 18 al 32, la respuesta es: la ira de Dios se manifestará contra la injusticia de los hombres, que con su maldad destruyen al mundo e impiden que se conozca la verdad, honran y sirven a criaturas en lugar del Creador. Eso es lo que está pasando, hermanos, por la injusticia, la ira de Dios. No quieren conocer la verdad que es Dios. Sirven a criaturas en lugar al Creador. Hoy en día, hermanos, se cree en todo. Según Pablo deja el mensaje a los romanos, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. La ira de Dios se manifestará contra la injusticia de los hombres, que con su maldad destruyen al mundo e impiden que se conozca la verdad. La verdad es Dios. Pero hoy en día no lo han reconocido a Dios. Hoy en día creen en distintas cosas, en hombres mortales y así también en animales, pero no creen al que ha creado todo lo que vemos. Es por eso que la ira de Dios se manifestará contra toda la injusticia de todos los hombres. Por eso, hermanos, vamos a seguir viendo sobre quiénes desatará su ira, sobre quiénes desatará Dios su ira. La respuesta es, según el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 y Jeremías 25, 31, sobre los que destruyen la tierra. Vemos que los hombres, las grandes naciones están destruyendo la tierra. ¿Cómo el hombre destruye la tierra, no? Otra pregunta, la respuesta es, con sus actividades destruyen los ecosistemas de la tierra. Con la tecnología crea armas de fuego, armas nucleares y armas biológicas para destruir a la gente. También la gente se destruye a sí mismo al no cuidar su cuerpo. El ser humano destructor, destrucción de ecosistemas, ¿no? La producción a gran escala, las industrias, los químicos destruyen la naturaleza, plantas y animales y contaminan el agua. El ser humano destructor, no, autodestrucción. El ser humano no se cuida y se alimenta mal, causándole a sí mismo enfermedades, es decir, como en exceso se contamina de parásitos y no cuida su organismo, ni se limpia, etc., ¿no? O sea que el ser humano también se destruye a sí mismo, ¿no? El ser humano destructor, destrucción entre los hombres. A causa de las guerras han avanzado la tecnología a tal punto de crear armas nucleares y armas biológicas como virus y enfermedades para destruir a las naciones. No se deben confundir las plagas de Dios con las perversidades que el hombre crea. Hoy en día, hermanos, de lo que está aconteciendo no podemos decir que es de Dios. El hombre mismo, hermanos, está creando estas cosas. Nuestros ojos son testigos, pero no queremos hablar de eso. Más estamos enfocados en textos que no están a la altura para hablar, digamos, de muchos textos que están sacando nuestros hermanos, ¿no? De distintas que leen la Biblia o que, digamos, hermanos, recomiendan a través de la Biblia. Pero no es así, hermanos. Tenemos que ver, esta causa es de los mismos hombres. Ellos son los que crean bombas nucleares, armas biológicas. Y esas armas biológicas son con virus o enfermedad para destruir a las naciones. Y eso es lo que está pasando. Peste negra. ¿Qué es la peste negra? Es una de las epidemias más letales de la historia.
Solo en Europa se estima que murieron 200 millones de personas. Los científicos afirman que el causante fue el ratón. Actualmente existe un tratamiento para esta enfermedad. No. Las grandes epidemias de la historia de lo que ha sucedido, la peste negra fue la principal que ha matado millones de personas. Y así también, ¿no?, podemos ver la malaria. La malaria o paludismo mata hasta el día de hoy más de 500.000 de personas al año, principalmente en África. El cólera. Esta epidemia de origen asiático causó 300.000 muertes en Londres en menos de 2 décadas en el siglo XVIII. Actualmente cerca de 100.000 personas mueren al año por esta enfermedad. La gripe española. Esta pandemia apareció durante la Primera Guerra Mundial, causando la muerte de muchos soldados. Aún existen controversias sobre el origen de esta gripe, que mató a 50 millones de personas. Actualmente existe la vacuna contra esta gripe. No. Los virus son organismos que han existido desde el inicio de los tiempos, sin afectar al ser humano. O sea, los virus siempre han existido. Al iniciar la conquista de naciones y guerras entre potencias mundiales, también aparecen las epidemias, lo que desata todo tipo de teorías conspiradoras científicas, puesto que para que un virus ingrese al organismo humano necesita un intermediario. O sea, siempre los virus han existido, pero quienes lo estudian todo esto son gente, hermano, ¿no?, los científicos, para ver, pero según vemos, hermanos, necesita de un intermediario para que haga estas cosas. Los virus por sí solos no pueden ingresar al cuerpo humano. Sin embargo, una vez que el virus es insertado en la persona, se transmite fácilmente entre personas. La iglesia, y en todo esto la iglesia, ¿qué ha hecho por estos virus? Cuando aparecen estas epidemias, la sociedad culpa a Dios. Sin embargo, en estas crisis la iglesia nunca ha podido hacer nada, y esto se debe a que Dios no ha sido el causante de estas epidemias. Como hemos estado viendo, cuando Dios castigó a Egipto, no, hemos visto que siempre ha habido soluciones de Dios. Pero en estas epidemias que el hombre ha hecho de guerra en guerra, no, hemos visto que hoy en día claman de lo que el hombre está haciendo. Sin embargo, en estas crisis la iglesia nunca ha podido hacer nada, o sea, no ha podido, o sí ha podido. La iglesia católica en ese entonces, en la peste negra, muchos acudían, pero no pudieron hacer nada. No, el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad causada por un virus llamado SARS-CoV-2. Este virus posiblemente vivió siempre en murciélagos o reptiles, pero fue insertado en el cuerpo humano, desatado una pandemia, ¿no? El SARS-CoV-2 pertenece a una familia de coronavirus, al igual que el SARS-CoV-1, que apareció en el año 2002, y el MERS-CoV, que apareció en el 2002. No. El COVID-19, al igual que otras epidemias, seguirán expandiéndose hasta que los gobiernos encuentren vacunas o medicinas para controlarlo. Estas epidemias no son de Dios. Como se vio anteriormente, la plaga de Dios se caracteriza por aparecer y desaparecer de la nada. Dios manda sus plagas con un claro objetivo y las maneja por medio de un siervo en la tierra. Nunca envía una plaga sin antes de hacerla conocer. Eso siempre Dios ha advertido. Pero hoy en día, ¿qué es lo que está sucediendo? Todo lo están echando la culpa a Dios por esto, por el otro. Por eso hay mucha gente que se burla de estas cosas. Pero nosotros aquí, que estudiamos mucho lo que es las escrituras, no tenemos que ver nada con esto. Esto lo está causando los hombres, por intereses. Eso saben la mayoría de gente, esto es por intereses. Todo es un negocio. Eso es lo que yo quiero, hermanos, que entiendan. No, las historias de la pandemia, ¿cuántas pandemias han existido? Ahí les puedo mostrar, ¿no?, para que ustedes lo vean. La que ha matado más gente es a nivel, ¿no?, de estos virus que siempre han existido, la peste negra. Ha matado 200 millones de personas, ¿no? Igualmente la viruela, 56 millones. Y sucesivamente hemos visto, hermanos, a lo largo de la historia, cuántas pandemias han existido, ¿no?
Por eso les digo, ¿no? La primera pandemia más letal que hemos, si ustedes pueden ver videos, es la peste negra, que ha matado 200 millones. El que le sigue, ¿no?, es la viruela, con 56 millones. Y la tercera es la gripe española, con 40 millones, ¿no? Y la plaga de Justiniana, 30 millones, ¿no? Y el VIH-Sida, ¿no?, 25 millones, ¿no?, desde 1981 en adelante. Y siguen más pandemias que han existido, o digamos, hermanos, virus de distintos, hermanos, de cuántos millones de gente fue muriendo. Y no es la primera vez. No se equivoquen, hermanos, no es la primera vez. Siempre el hombre ha querido destruir al hombre. Y eso muchas personas lo saben. No, es por eso que de todo esto, ahora sí van a conocer lo que es el castigo de Dios al mundo. Por eso dice, ¿sobre quiénes desatará Dios su ira? Según el libro de Apocalipsis 11:18, la respuesta es sobre los que destruyen la tierra. Hoy en día, bombas biológicas, bombas atómicas, ¿qué están causando a la tierra de Dios? ¿No? ¿Quiénes traerán la ira de Dios? Siempre Dios se ha manifestado a través de siervos. La respuesta es 7 ángeles traerán la ira de Dios representadas en 7 copas. O sea, Dios sí se va a hacer conocer y va a decir, pero hoy en día, hermanos, no toquen cosas que no conviene, hermanos, de una de otra manera. No. Castigo de Dios al mundo, que representa las 7 copas. ¿Qué representan las 7 copas? Según el libro de Apocalipsis 16:1 al 21, representa las 7 plagas. Y aquí vemos, hermanos, la primera plaga es la sarna. ¿No? Sangre en el mar, sangre en los ríos y manantiales, el sol que va a quemar a las tinieblas, la gran guerra, lluvia de truenos, relámpagos y enormes granizos. Estos son que Dios sí, hermanos, a través de la escritura, la persona que le va a enviar a través de 7 ángeles, que van a causar terror sobre la tierra, así como está escrito. ¿No? Por eso, hermanos, les aconsejo que siempre ha habido, digamos, hermanos, lo que es la cuarentena. A través de la cuarentena han calmado estos virus. La cuarentena, hermanos, tenemos que permanecer cada uno en nuestros hogares. Por eso dice el sabio consejo del rey Salomón en el libro de Proverbios 14:16 y Proverbios 22:3. El sabio se aleja del mal y se refugia, pero el necio confía y recibe el daño. Es así. La cuarentena es algo que siempre ha existido y a través de eso lo han podido controlar. Porque hasta que saquen, hermanos, lo que es la vacuna y todo eso, va a pasar mucho tiempo. Pero lo que es la cuarentena es lo mejor, para que de esa manera se pueda controlar y ya no haya muchos contagiados. Por eso, hermanos, no traten de sacar textos que no es, que nos están agarrando, hermanos, de tontitos. Pero no es así. Esto es creado por los hombres. Los hombres están haciendo beneficios personales de cada país grande que está haciendo estas cosas. No se confundan con las escrituras. No tratan de decir que me he soñado de esta manera, me he soñado de esta manera. No está aconteciendo como ustedes lo dicen, hermano. No recomienden cosas que después no es la burla para ustedes. Es la burla para, digamos, en un sentido, que se burlan que no existe Dios. Eso están tratando de hacer, que Dios no exista. Pero no es así. Sus hijos, Dios le va a avisar a sus hijos cómo va a venir la ira de Dios. No traten de jugar de distintas maneras con la Biblia, porque no es así. Dios siempre ha avisado a un pueblo, ha avisado cómo va a castigar. Pero no, hermanos, a través de sueños y sencillamente que hoy en día se está escuchando. Por eso dice, Dios no tomará el nombre, no hay que tomar el nombre de Dios en vano, hermano, porque no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. Ténganlo presente cualquier persona que está diciendo que esto, que el otro, no es así. No traten de sacar textos que no convienen.
sus hijos harán. Aquí nosotros nos encontramos por este lugar, nos ha encontrado predicando las cosas de Dios. Hemos estado predicando nosotros las cosas de Dios, pero no de esa manera, hermanos. No traten de confundir. Y hay veces, hermano, esto llega a distintos lugares y nos agarran de tontitos. No quiero que pase estas cosas. Esto es del hombre y el hombre lo va a solucionar. Es lo que está pasando en China. En China está pasando esto. ¿Cuántos miles han sido contagiados? Pero con la cuarentena lo han controlado. Saquen su cuenta. China está siendo controlado. Y así solamente, ¿cuántos países van a ser controlados por eso? No digan que saco el libro de Deuteronomio, este libro, nada de eso, hermano. Las cosas como son. Las plagas vienen de Dios, pero sí vienen. Eso no va a poder controlar el hombre. Ahí sí, uno tiene que alabar, uno tiene que pedir a Dios. Ténganlo presente, hermanos. Nunca se olviden, hermanos. Hay que saber leer las escrituras, hermanos. No porque esto, por el otro. No. Traten de ver bien las escrituras. Y así, hermanos, vamos a seguir haciendo más videos. Y les invito a suscribirse a este canal para ver más temas interesantes de la Biblia. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Por eso, pueblos todos, busquemos a Israel para librar